Esta tarde nos encontramos el colectivo de Liberatorio Arte Contemporáneo. Estamos aquí en Valenzuela Clene, la Galería de la Macarena, con el maestro Darío Fernando Ramírez. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Venimos a visitar su exposición que usted presenta con el nombre de Hilos de Seguridad. Maestro, ¿en qué momento usted comienza a interesarse a inquietarse por el papel moneda, por esos impresos? ¿Qué es lo que le llama la atención del impreso de moneda? Su valor simbólico, su valor estético, su valor político, porque, digamos, en los últimos 10, 15 años se ha trabajado con este soporte, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues desde la época de la universidad uno veía muchas propagandas en televisión que hablaba que el Banco de la República emitía diciendo que no había que destruir el dinero, no había que dañarlo, que había que conservarlo, y yo hacía la reflexión, o sea, como muchas personas creo que lo habrán hecho, ¿por qué no puedo hacer eso con algo que me pertenece o que supuestamente me pertenece? Pero bueno, varias personas dicen que lo que uno tiene no le pertenece a uno, ¿no es cierto? Y bueno, venía un poco de ahí. También recuerdo mucho la obra de Pablo Escobar, que sin ser artista, sino ya sabemos quién es Pablo Escobar, mandó a enmarcar una gran cantidad de dinero. Eso me parecía interesante. Entonces, que eso, digamos que fueron como los... Ese episodio no lo conocía. Sí, Pablo Escobar mandó enmarcar su primer millón de pesos, ¿sí? Lo tenía enmarcado. Entonces, todos esos comentarios que salían en la publicidad, en los noticieros, me fue generando ideas para poder, digamos, hacer algún tipo de intervención sobre el dinero, ¿no? Y cogerlo como soporte y profundizar un poco, estudiar, reflexionar qué era esto, ¿no? Porque digamos que uno a veces no lo tiene claro, o sea, el papel moneda es un papel, sí tiene un valor simbólico, un valor establecido, es una convención, es un acuerdo del sistema hacia nosotros para poder obtener cosas, para poder dar y recibir cosas, pero ¿por qué no puede ser un soporte para trabajarlo plásticamente, estéticamente? ¿Por qué no puede ser un indicador simbólico para poder hacer algún tipo de obra, ¿no? Esos son como, digamos, los primeros indicios para empezar a intervenir el dinero. Y digamos que mi primer indicio fue empezar a dibujar, ¿sí? Recuerdo también en la época de la universidad que Dioscórides hizo como que unos dibujos sobre algunos billetes. Entonces yo, qué interesante. Bueno, pero también está Miguel Ángel Rojas, ¿no? Pero Miguel Ángel fue mucho después, mucho después. Digamos que en la época de nosotros, en la época de la universidad, Miguel Ángel se conociera por su pintura. Más adelante vienen las intervenciones que hace los circulitos y lo mismo las fotografías con el dinero, ¿no? De hecho, te comentaba que con Miguel Ángel estuvimos en una exposición que se llamó La Poligráfica de Puerto Rico, curada por Adriano Pedrosa, en una exposición que se llamó Marginal Money. ¿En San Juan? En San Juan de Puerto Rico, ¿sí? Dinero marginal. Y que estuvieron además una serie de artistas latinoamericanos que trabajan el dinero, como Máximo González, argentino, pero que vive en México, y bueno, y otros artistas que no recuerdo, Sildo Meireles con su intervención sobre el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que usted nos está diciendo es que hay una inquietud en el arte internacional por afectar, por intervenir, por hacerle preguntas, por cuestionar, ya sea con el pincel, ya sea con el ¿cómo se llama? Bisturí, con en el mi caso bisturí, bisturí. ¿cierto? Sí. ¿Qué espera que el dinero le conteste? Es decir, bueno, en algún momento le dirá algo, le suscitará algo, cuando usted está pensando, ¿cierto? Eso lo hace usted personalmente, Sí, me sí. imagino, ¿no? Sí, sí. Como herir, lacerar un poco, Sí. crear unas heridas, unas aberturas Pero en hay el una dinero. armonía, ¿cierto? Hay una armonía. Sí. Usted ahora habla que de su tesis de doctorado se ha encontrado con un concepto que le ha gustado mucho, que era Caordia, ¿no? Sí, que más o menos es el caos en el orden. Aquí el caos es el dinero y usted trata de darle un orden.
Sí, también. Entonces, el artista, digamos, está enfrentando todos estos movimientos de capital. El arte contemporáneo es un movimiento de capital, y usted lo que quisiera es como darle un orden a esos movimientos de capital, al menos aquí localmente, ¿no? No sé. Sí, digamos que el CAO es el sistema económico lineal racional que en este momento nos determina, ¿sí? Hay otras alternativas, hay alternativas que se asocian o se parecen mucho a la naturaleza y que tienen que ver con la colaboración, con la cooperación. Hablo, por ejemplo, de la economía circular o de la economía azul, que son modelos de economía que están presentes o están percibiendo lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza, por ejemplo, la basura no existe, ¿sí? La basura o lo que se desprende o lo que son residuos se vuelve a reciclar o sirve como alimento de otros organismos, mientras que en nuestra economía lineal todo lo que no sirve se desecha, se desusa, se tira, se lanza, ¿cierto? No se recicla. La naturaleza recicla, reutiliza, reacomoda, ¿sí? La naturaleza, digamos, crea complejidades simbióticas, y creo que ese podría ser un modelo de economía alternativa que en el futuro va a ser muy fuerte en nosotros. Es más, siempre, digamos, la economía actual genera dualidades. La economía está casi que distante de la espiritualidad, y en esas economías alternativas lo espiritual es casi que algo fuerte, preciso y principal, ¿sí? El amor, que es un concepto también tan complejo. De hablar de economía y amor, pues en este momento es una locura. Sí. O espiritualidad y economía es una locura. Bueno, bueno, no sé, ¿cuál es el interés suyo por Jorge Eliezer? Bueno, por supuesto, Jorge Eliezer Gaitán es un ícono, es un referente político, ideológico, de los colombianos, de las colombianas, y es legítimo que de pronto que lo encuentre uno en su propuesta. Sí. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo mal, un artista aquí al lado, en la galería de Alonso Garcés, ¿cómo era que se llamaba? La de los pajaritos en el aire. Pajaritos de oro. ¿Quién era ella? Ana Isabel Díez. Ana Isabel Díez, sí. Ana Isabel Díez, ella también ella también es dibujante, pintora, escultora, ceramista. Entonces son artistas de oficio, ¿no? Que todavía valoran mucho el trabajo que algunos llaman artesanal, ¿no? Pero entonces ella trabaja es el icono de la pola, los billetes donde aparece la pola, no recuerdo cuál era la denominación. Pues el interés de ella, pues obviamente es el género, ¿cierto? Entonces reivindica. Aquí hay, el líder, el interés suyo por Jorge Eliezer, ¿cuál es? Digamos que no específicamente sobre él, sino sobre todo el dinero, sobre todo el sistema, ¿no? No hay que mirar la cosa específicamente, sino la cosa de manera compleja y abierta. Entonces hago, digamos, que una alusión es al dinero, a la economía, pero de manera compleja, abierta. Claro, Jorge Eliezer Gaitán está dentro de nuestro inconsciente colectivo, de nuestro consciente colectivo, y es un ícono de la cultura, de la vida política y social. Nos recuerda el 9 de abril, el Bogotazo, y una infinidad de cosas. Fue ministro de Educación, en la parte de educación que a mí también me interesa, generó ciertas políticas, etcétera, etcétera, pero creo que no es lo más primordial. De hecho, esta exposición se llama Hilos de Seguridad, y ya hablamos contigo que ese hilo de seguridad, de cierta manera, al dinero le otorga como el valor de lo real, ¿no? Entonces viene aquí otra conceptualización: ¿qué es lo real, qué es lo virtual? ¿Acaso la misma economía y todo el sistema no es virtual? ¿Sí? ¿Qué es falso, qué es verdadero? ¿Cómo valido eso, no? ¿Cómo lo validamos? ¿A través de la mediación estética o a través de una mediación política? ¿O cómo? Ese tipo de reflexiones, ¿no? Va por ese camino. Bueno, está aquí esta propuesta que tiene como referente el cuestionamiento,
los usos que se le da al dinero, ¿no? Vemos varios grupos de imágenes, una donde usted recoge, recicla pancartas publicitarias, por un lado, pero también recoge, le llama la atención la moda, el diseño de modas, estas mujeres súper bellas que aparecen en las portadas y los interviene, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve usted a intervenir esas revistas de moda? Bueno, es que el sistema, como es también complejo, el sistema está asociado a la publicidad, al capital y a una infinidad de otros subsistemas, ¿sí? Donde prima básicamente es el ego, no el altruismo, no la cooperación ni la colaboración. Entonces, digamos que trato de coger esos íconos o esos subsistemas para precisamente revelar o develar eso, ¿sí? El sistema de la naturaleza es un sistema complejo también, pero que sí colabora, sí coopera, sí le permite al otro hacer uso sin la intervención de ninguna mediación. La intervención en nuestra sociedad, una de esas intervenciones es el dinero, es el papel moneda, ¿no? La naturaleza no necesita eso. Ya te decía que en la naturaleza no existe la basura, ¿no? Todo se recicla, todo se reacomoda, es un ciclo. Aquí no, aquí hay una lucha, aquí somos el ser es una cosa y la naturaleza es otra cosa cuando somos lo mismo, ¿sí? La economía genera una distancia, genera egos, ¿sí? Entonces, el ideal de una cultura económica o de una economía circular, abierta, sería el altruismo, donde de verdad esté la presencia del amor y de lo espiritual, ¿no? En un compartir abierto. Es por ahí, digamos, que la reflexión. Estas reflexiones parten pues de mis estudios, que los llevo a la parte estética, ¿no? Bueno, usted tiene pues bastante reconocimiento, ha estado en otras galerías, antes estaba en Casa Reiner, usted hablaba ahora que haya sido invitado a muestras internacionales, etc. Sí. ¿Cuánto hace que regresó usted a Colombia? ¿Usted estuvo viviendo en Costa Rica, en España? ¿Cuánto hace que regresó acá? ¿Cómo ha sido esa reinserción aquí en los circuitos del arte colombiano que son tan complejos, no, digamos como tan, diciéndolo en términos coloquiales, tan rosqueros, ¿no? Es como de roscas, ¿no? Sí, pues, no sé, o sea, venía con mucha expectativa, sobre todo por el barrio San Felipe y todas las galerías que han crecido allí, pero pues no sé, veo la cosa que está comenzando, ¿no? No sé, no conozco mucho del medio. Puedo hablar un poco más de afuera de lo que tú dices, de los estudios en España, de esas políticas tan abiertas y tan propicias para el artista, donde de verdad le ayudan al artista, le apoyan en sus reflexiones, le otorgan espacios, hay una colaboración acá, digamos que hay que luchar esos espacios, hay que buscar esos espacios, ¿sí? Al artista plástico le está pasando lo que le pasa al artista de cine y de televisión, donde yo escuchaba en estos días un comentario sobre uno de los artistas viejos de la televisión colombiana. Para él ganarse un casting tiene que pasar hoja de vida y tiene que hacer pues el casting, y no lo llaman porque lleva y tiene una trayectoria. Me parece que en las artes plásticas está pasando lo mismo, cosa que no sucede en España o en otros países, donde si tú tienes una reflexión y si hay una cosa, hay un interés plástico por un soporte o por algo, pues simplemente aplicas y te dan, te ayudan, te promocionan, te valoran, ¿sí? Entonces falta un poco eso, veo que falta un poco eso acá en Colombia. ¿Usted regresó hace 2 años? Sí, más o menos. Bueno. En el 2015, a finales del 2015, terminé un doctorado en Costa Rica, entonces ya estoy acá nuevamente buscando espacios, buscando mostrar esta reflexión, generando ese intercambio simbólico, cultural, reflexivo, ¿no? Bueno, hablamos ahora que hasta ahora está interesando como mirar las convocatorias estatales, digamos, a nivel local, el premio Luis Caballero, a nivel
nacionales, los salones regionales, el Salón Nacional. El Salón Nacional 44, que se hizo en Pereira, tenía como referente conceptual el AUN, pero detrás de eso estaba el paisaje, ¿no? El tema del paisaje, más preciso paisaje cultural, ¿no? Y cultural cafetero, ¿no? ¿Se enteró de esas convocatorias? ¿Le interesan esas convocatorias? Sí me interesan, pero no me enteré en el momento, no pude participar. Porque aquí hay paisaje, ¿no? Usted trabaja mucho en paisaje, ¿no? Colombia es un paisaje, ¿no? Sí. Hice en alguna ocasión una intervención con billetes de 200 pesos que estuvo montada en Casa Rigner, donde a través de un módulo que se repetía se generaba como un paisaje repetitivo en los billetes de 200 que tiene la iconografía de José Celestino Mutis y que hacía un poco alusión a la expedición botánica, pero que yo recortaba y dibujaba con unas planticas de marihuana. Entonces había ahí toda una reflexión sobre el paisaje actual colombiano, ¿no? Que casi nadie toca. Wilson Díaz creo que trabaja un poco esa temática, ¿no? Con su casita de la vivienda y sus maticas de coca afuera, bueno, en fin, que excelente obra y buen artista, ¿sí? Pero sí, digamos que hasta ahora estoy volviendo a retomar, a integrarme a estos circuitos, y gracias a esta galería, Valenzuela y Klener, que me da la oportunidad de volver a presentar este trabajo que, como tú lo señalas, ha estado afuera, pero pues sí, justamente localmente no lo he podido mostrar muy bien. Bueno, estábamos hablando ahora sobre los estímulos artísticos. Está el premio Luis Caballero, que comienza ahora finalizando este mes, comienza las primeras exposiciones de Luis Caballero, y bueno, se va a integrar usted seguramente a esos circuitos, ¿no? Sí. ¿Siente que es muy férreo el hilo de seguridad que protege a algunos artistas de la gran masa de artistas, ¿no? Digamos, porque uno siente que hay unos grupos de artistas que los ve uno con mucha frecuencia en muchos espacios, ¿no? Pero también sabe uno que hay muchos más, ¿cierto?, que pues nunca los va a ver en esos espacios. Pero lo que yo digo es que alrededor de esos que están en muchos espacios hay como un hilo de seguridad. ¿Usted siente que hay algo que vencer, algo que atravesar, algo que impida, ¿cierto?, entrar a esos circuitos en donde los artistas muestran? Porque usted, bueno, ahorita decía, es mucho más fácil en Costa Rica, en España, ¿no? Sí, de todas maneras el arte también es un sistema, y es un sistema complejo, y como en todas las profesiones hay unas personas que se destacan, que generan seguridad, como en todo sistema, ¿sí? El sistema económico, digamos, genera seguridad, genera sanidad, genera orden. Hay artistas que dentro del sistema generan desorden, complejidades, no queremos escuchar lo que ellos quieren decir, no queremos darle la voz, pero pienso yo que eso pasa en todas las profesiones. Evidentemente en el arte colombiano puede estar pasando eso también, ¿no? Pero bueno, es un campo complejo, es un campo en el que hay que persistir, resistir también, luchar para poder, digamos, estar abarcando estos espacios. ¿Cómo es su diálogo con los curadores, digamos, y qué opina de esa figura? No, porque, digamos, en esta exposición no aparece ningún crédito con respecto a ningún curador, sí. Pero la tendencia bogotana y colombiana en general es que el artista siempre se presenta como llevado de la mano por un curador. Aquí lo vemos usted solo, es decir, sumiendo toda la carga, toda la responsabilidad estética, conceptual, ¿cierto? Sí. ¿Cómo siente usted esa figura del curador y cómo le va con los curadores nacionales? Pues no sé, o sea, yo pienso que en algún momento el artista tiene que asumir ese papel de ser crítico, artista, curador, montajista, gestor de su propia obra, ¿no? Pero yo creo que el curador mayor o la persona que cura una muestra realmente es el público.
El público, la gente que se acerca, ve la obra, percibe, reflexiona, discute, genera un diálogo con el artista, le aporta al artista, no asume, digamos, pasivamente la obra, sino que le empieza a proporcionar ideas también al artista, ¿cierto? Pienso que esa es la mejor curaduría, porque digamos que si el curador tradicional es el curador que simplemente elige obras de artistas, pues me parece que eso no es curaduría, ¿sí? El curador que elige artistas, selecciona un grupo de obras y además de eso hace una reflexión propositiva, digamos que ese podría ser un buen artista, genera espacio, genera un diálogo más abierto que se extienda a otras esferas fuera de la galería, pues pienso que esa sí sería una buena curaduría, ¿no? Además que ese diálogo, que esa reflexión abierta quede plasmada, quede grabada, no sé, eso podría ser una curaduría, ¿sí? Una curaduría abierta. Sí, se está en sintonía con lo que piensan muchos artistas contemporáneos, ¿no? Estoy pensando en este momento en varios, pero especialmente en Daniel Buri, que está en este momento en el Museo de Arte Moderno, que es el Mambo. Y él en unas entrevistas siempre habla de la importancia de propiciar los diálogos, más que el asunto de exhibir obras de arte, ¿cierto? Lo importante es propiciar diálogos entre la gente, ¿no? Entonces casi que usted está corroborando eso. Claro. Una obra, una curaduría que no propicie estos diálogos entre la gente, pues dejaría mucho que desear. Claro, y además que no sea solamente entre artistas, sino que sea entre artistas, antropólogos, economistas. Qué chévere que tener acá gente del Banco de la República que esté mirando, que esté reflexionando sobre lo que uno hace y diciendo, oiga, qué horror, usted rompiendo el dinero y nosotros sacando una cantidad de propagandas o información sobre la manipulación de este papel dinero, ¿sí? Y poder que ellos entiendan un poco el trabajo y uno también entender su posición y generar una discusión, ¿no? Interesante que haya dentro de una curaduría y dentro de estos espacios de diálogos sociólogos, literatos, poetas, además de los artistas, ¿no? Que sea una cosa más abierta y que también copiemos un poco del sistema natural, de la naturaleza, que donde hay, digamos, detrimento, donde hay cosas que ya no sirven, pues allí hay organismos que están alimentándose de eso también, ¿sí? No dualizar la cosa, no decir curador, artista y galerista, no, sino hay veces creo que pensar en que los tres componentes son la misma cosa es chévere también. El artista que también es coleccionista, ¿sí? Que casi no se habla de eso, pero cuántos artistas hay que coleccionan y que coleccionan además a través de una economía no formal, sino a través de lo que justamente en el futuro va a haber, un trueque que sea amoroso, un trueque que sea en sentido espiritual, porque todavía el trueque está muy maquillado. El trueque o las donaciones que hacen muchas personas lo hacen solamente para la foto o porque eso les exime de impuestos. Entonces es un trueque maquillado, ¿sí? En este momento en España hay muchos sitios que son de trueque gratuito, ¿no? Donde tú llevas algo y coges lo que quieras, lo que necesitas realmente. Unos zapatos de segunda, pero que los necesito porque necesito escalar alguna montaña, lo cambio por un suéter que tengo bien, pero que ya es viejito y lo dejo allá. Como ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese intercambio todavía es un intercambio donde casi que las cosas están ahí, pero no están las personas. A mí me interesa mucho donde están las personas, donde si yo le regalo algo a alguien, eso tiene un valor para mí, lo conservo y lo estimo y lo aprecio, no importa que sea un pedacito de papel, una cápsula de las de placebo, ¿cierto? Que yo le regalo y que la conserva con amor. No sé, iría como en esa dirección la cosa, ¿no? Bueno, ya en la parte final de esta entrevista, quiero proponer pues, una estrategia que han utilizado países europeos, aquí en Colombia y también en algunos noticieros, ¿no? En donde al entrevistado se le da una palabra y él responde con otra palabra, ¿no? Con lo que quiera. Con lo que quiera, una palabra. El juego es con una palabra. Seguridad. Verdad. A medias.
Verdad a medias. Verdad a medias. Gaitán. Locura. Colombia. Mi país. Dinero. Espiritualidad en el futuro. Naturaleza. La vida. Arte. La vida, bueno, es una sola palabra, ¿no? Lo posible. La vida artificial. Curador. Mediador. Mediador. Bueno, maestro Darío, muchas gracias. Felicitaciones por su exposición. Muchas gracias. Pues, esperamos que venga gente a visitarla y está abierta hasta septiembre, ¿no? Sí, agosto y septiembre, mediados de septiembre. Agosto y septiembre, bueno, y ojalá que vaya muy bien. Muchas gracias. Y que lo veamos más seguido en los espacios institucionales, como en los espacios privados, ¿no? Listo, muchas gracias. Como el que estamos. Listo. Bueno, y gracias a Valenzuela Klener por el espacio. Claro, y gracias a Ricardo Muñoz, que nos acompaña en la cámara, y a Lina Bernal, que nos está acompañando acá. Seguramente va a hacer una breve nota sobre el trabajo, sobre esta experiencia de estar con un artista que está adquiriendo renombre nacional e internacional. Listo, muchas gracias, Jorge, muy amable. Bueno, gracias. Qué bien. Muy bien. Muchas gracias. Cortamos.